Listo. Entonces estamos haciendo el problema 15.18. Luego nos preguntan cuál es el peso W y cuánta longitud de onda hay en la cuerda en cualquier instante. ¿Cuál es la ecuación para las ondas que viajan hacia abajo de la cuerda? Entonces van a hacer ustedes la parte A y la parte B y luego vamos a revisarlo juntos. Cuando ya tengan listo, lo ponen aquí en el chat y hacemos ahí una revisión. Entonces vamos a empezar. Profe, Sí. perdón, soy yo otra vez molestando, pero con el examen. Es que vieras que estaba viendo bueno, mi agenda y se supone que, digamos, el examen es el 6, ¿verdad? Y dices que lo vas a hacer en dos partes, pero el lunes que sigue se supone que es feriado. Cierto, gracias, sí. Uy, sería el martes siguiente. Es que hay un tiempo límite para hacer eso. Sería el martes, ¿no? Tenemos que poner una hora, ponernos de acuerdo.
personas serán? Y, profe, no se puede hacer de ninguna forma los jueves, digamos, porque es que el martes, bueno, a mí se me queda un toque complicado, depende de la hora, porque si tengo otro examen y tengo otras clases. ¿Pero cuál jueves? De cualquiera, puede ser el de la misma semana o el que sigue. Bueno, puede ser, sería mejor el de la misma semana porque yo tengo un tiempo límite para hacer esa evaluación, no se puede pasar de no sé cuántos días, dice ahí. Entonces tiene que ser, creo que sería el jueves, entonces sí, porque el lunes es feriado. Lo hacemos el jueves en horas de la clase. Voy a ver quién más tiene que hacer eso. Y yo voy a escribirles ahí un correo o algo así. Gracias. Con gusto, profe. ¿Alguien pudo hacer la primera parte? ¿Cuánto tiempo tarda un pulso en recorrer toda la cuerda? Mm, bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo.
Bueno, vamos a ver, ¿alguien pudo hacer algo? ¿Alguien sabe qué fórmula hay que usar? ¿Alguien pudo hacer algo? A ver, ¿quién me comenta? Valerie. Ay, profe, lo estoy intentando. Mm, Bueno, eh, profe, sí, no sí. sé si estoy mal, pero yo creo que se utiliza la fórmula V es igual a frecuencia angular entre la K de número de onda para calcular primero la velocidad y después se podría calcular el tiempo con el valor que uno obtiene en el inciso A, Vamos a ver, o no sé. ajá. ¿Y cuál era la fórmula? Por favor, ¿me puede repetir? Claro, profe, sería V igual a frecuencia angular entre K. Ajá, entre el número de onda. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la frecuencia angular? En este caso sería 4830 radianes entre segundo. Ujú. ¿Y la K? 172 radianes entre metro. Ujú. Entonces, ¿cuánto nos daría la V? Da un valor de 28.08 en este caso. Ujú. Muy bien, ya tenemos la velocidad de la onda en la cuerda. Muy bien, ese dato lo vamos a utilizar. Digamos, en la pregunta A, digamos, ¿cuánto tiempo tarda un pulso en recorrer toda la cuerda? Este, ese sería ¿cómo calcularíamos este tiempo? Velocidad es igual a distancia entre tiempo y realizo un despeje del tiempo. Ujú. Entonces sería Muy T es bien. igual a D entre U. Ajá, excelente. Ujú. En la distancia pongo, Bueno, profe, ahí me dio un valor de 0.0534 segundos. para ver. En la distancia utilizo el valor Ajá, de 1.50 metros. ajá, muy bien. Y la velocidad 28.08. Como usted dice, da 0.055. ¿Cinco qué? 34 segundos. Muy bien. Sí, muy bien. Excelente, Silvia. Gracias. Eh, Así como resolvió Silvio la parte A, esa es una buena solución. Muy bien. ¿Alguien quiere resolver la parte B? Profe, yo la hice, pero no sé si está bueno. Ajá. Y a ver, Johan, sí. ¿Cómo se hace la parte B? Dice, ¿cuál es el peso W? Y, ¿verdad? Está el techo, aquí está la cuerda y aquí está el peso W. Yo la calculé con la fórmula que dice que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad. Entonces, despejé la fuerza y con el peso que tengo de la cuerda, calculé la masa de la cuerda. Entonces, multipliqué la masa de la cuerda por la velocidad que calculé antes y la dividí entre el tiempo. Mm,
Es que esta es un poco como la fórmula, digamos, como decir, es fuerza es igual a masa por aceleración, pero calculando como velocidad entre tiempo. Esta fórmula, digamos, no sería tan exacta para cuerdas. ¿Usted recuerda alguna fórmula que relacione, por ejemplo, la fuerza con alguna de las características de la onda? ¿Alguna fórmula que usted se sepa por ahí? Fuerza con alguna característica, velocidad o omega o K. Em, por ejemplo, tenemos esta velocidad es igual a la fuerza sobre la densidad lineal de masa. Entonces, esta fuerza es la tensión que experimenta la cuerda, que es en este caso igual al peso que está sosteniendo. Sí, Johan. Sí, profe. Entonces, digamos, si yo quisiera calcular el peso sería igual a esta fuerza. Entonces yo tendría que despejar como elevando el cuadrado. Y entonces la fuerza, que es igual al peso, sería igual a la velocidad al cuadrado por la densidad lineal de masa. ¿Se acuerdan qué era la densidad lineal de masa, Johan? No, profe, por eso utilicé la otra fórmula. Ajá, pero ¿a qué suena? Como densidad lineal. Masa entre longitud, profe. Ajá, la masa entre la longitud. Tenemos la longitud, que es 1.50 metros, pero no tenemos exactamente la masa de la cuerda. ¿Cómo creen ustedes que podríamos calcular la masa de la cuerda? Profe, se despejaría del valor que nos están dando del peso de la cuerda. Ajá, que sería 0.0. Espera. Profe, eso Sí. no lo podría sacar por Newton, digamos, fuerza de, el largo por la masa, entre la masa. Fuerza entre... La de velocidad al cuadrado es igual a fuerza entre nu. Ese nu se ha dicho que era el largo de la cuerda entre la masa. La masa entre el largo de la cuerda, sí. Ajá, de ahí no la puedo despejar. Y es que yo no tengo esta. Digamos, yo tengo la fuerza que está tensando la cuerda, que no es el peso de la cuerda, sino hay un peso que está en el extremo de la cuerda, este peso que está aquí. Digamos, la cuerda por sí sola es muy delgada, entonces su propio peso no es suficiente como para hacerla tensa. Le pusieron un peso encima y entonces esa cuerda está tensa por el efecto de ese peso, que no sabemos cuánto vale. Por eso es que yo directamente, yo eso no podría despejarla de aquí, porque me falta este peso o esta fuerza, ¿verdad? No tengo la velocidad, pero no tengo el peso ni tampoco tengo mu. Pero la densidad lineal es como masa entre longitud. Entonces, si averiguamos la masa dividiendo entre la gravedad, entonces encontramos la densidad lineal de masa. Masa sería 1.176 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si lo divido entre la gravedad. Y la densidad lineal de masa sería 8.5 por 10 a la menos 4 kilogramos entre metro cuadrado. Entre metro.
¿Sí entendieron? Johan, Joshua, Cristian. Todo perfecto. Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos profe. a ver. Vamos a este ejercicio es de muchos pasos. Entonces ya tenemos este. Ya que tenemos este, ¿podrían calcular ustedes entonces este peso? ¿Cuánto sería este peso si tenemos la densidad, tenemos la velocidad? Voy a borrar aquí. Da 0,670. Ajá, muy bien. Excelente. Pero es que Entonces, el ese es resultado el que me peso. dio antes con la otra fórmula es muy parecido, porque el otro me dio 0,668. Ajá, le dio. Bueno, sí, sí, tal vez sí funciona, digamos. Es que si usted usa la masa por la velocidad, por el tiempo que calculó anteriormente, con los. Aquí usó el tiempo que se calculó antes. Sí, Sí, eso podría ser, digamos. Pues se supone que yo creo que esta velocidad sobre la cuerda es una constante. Entonces creo que esta fórmula sí sirve, tiene razón. Muy bien. Sí, sí. Puesto que esta fórmula, digamos, es como de aceleración. Bueno, es velocidad entre tiempo, pero digamos, pero en algunos casos la velocidad cambia. Entonces esta fórmula es como para promedios, pero en este caso sí aplica porque esta velocidad a lo largo de la cuerda es una constante. Entonces tiene razón, sí, sí funciona. Bueno, ahí ya tenemos este aspecto que también podemos resolverlo por ahí. Perdone entonces porque yo pensé que no se podía, pero sí. Ahora sí pero vamos. en ese caso, perdón, profe, en ese caso es mejor utilizar la otra fórmula, dígame la que usted explicó de segundo. No, no, no. Cualquiera de las dos está bien. Sí, Ah, ok, gracias. sí, cualquiera de las dos. Pero tiene que sacar este tiempo que dura, digamos, en recorrer el pulso la cuerda. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Bueno, vamos a ver cómo hacemos este. ¿Cuántas longitudes de onda hay en la cuerda en cualquier instante? ¿Cómo se calcula como el número de longitudes de onda? ¿Alguien lo recuerda? Ah, bueno, aquí hay una respuesta en el chat. Bueno, sí, fue Silvio que contestó. Masa por unidad de longitud. Muy bien. Bueno, eso era antes, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se calcula el número de las longitudes de onda. ¿Cuántas longitudes de onda van a caber en la cuerda? Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué operación habría que hacer? Esa no es la de Profe, los nodos. Es que, bueno, no, que lo diga Silvio. Es que yo en ese no, no, libro no dale, tengo Joshua, la dale, respuesta. dale. No, es que voy en el bus, entonces no tengo el libro aquí. Pero creo que es la última parte del libro donde viene eh, la parte de los nodos. Si no Mm, falla. Más o menos Donde es que viene digamos, N. ajá. Esa tiene que ver, pero esta es
como más sencilla. Digamos Para aquí, ese caso, disculpe, profe, sí, ¿no sería la de V es igual a frecuencia por AMLA? mm, ah, sí, bueno, primero tendríamos que saber cuánto vale la longitud de onda, ¿verdad? Porque entonces si no sabemos cuánto vale, pues no podríamos hacer operación. Pero digamos, si yo tengo la longitud de la cuerda, L, y tengo cuánto vale una longitud de onda lambda, ¿cómo podría yo determinar cuánta longitud de onda me caben aquí? Tiene razón el compañero, que también tiene que ver con los nodos. Ajá, es lo mismo. Pero Profe, no es, perdón. sí, L es igual a N por lambda entre 2. L es igual a por lambda entre 2. Bueno, es que nada más aquí no vivimos entre 2. Digamos, es L sobre lambda. En los instrumentos musicales es esto de los nodos que ustedes están hablando, pero este es ligeramente diferente porque en los instrumentos musicales están hechos para que la longitud de onda, para, como para provocar interferencia constructiva en ciertos puntos, por eso sí dividen entre 2, pero en este caso la fórmula es simplemente la longitud dividida entre la longitud de onda. Y ahí sabemos cuántas longitudes de onda van a caber. Pero primero tenemos que determinar esta longitud de onda, ¿verdad? Ya sabemos que L vale 1.5 metros. Pero la longitud de onda, ¿cómo la determinamos? No puede ser con esta fórmula. También, ¿cómo podría ser? Puede ser Igual a calcular 2pi entre lambda. Ah, sí, o ¿cómo es? Perdón, me repite, por favor. K igual a 2pi entre lambda. Ajá. El número de onda K es igual a 2pi sobre lambda. Y el número de onda, bueno, entonces lambda sería 2pi sobre K. Y el valor de K es 172, ¿no? Entonces 172, 2pi dividido entre 172. Sería 0.0365 metros a la metros. Entonces yo voy a dividir este entre este y voy a saber cuántas longitudes de onda me van a caber en esa cuerda. ¿Van entendiendo? Sí. Profe, yo la verdad no entendí por qué es que no se divide entre 2 en esa de la N. Es que es como decir, vea, en los instrumentos musicales lo que se da es lo que se llama la interferencia. Entonces ellos buscan como los lugares donde se da interferencia para que se produzcan las frecuencias deseadas. Pero en este caso, digamos, usted tiene la cuerda aquí y le preguntan que cuántas longitudes de onda le caben, ¿verdad? Esta es una longitud de onda. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como nos preguntan cuántas longitudes de onda totales le caben, pues dividimos como L sobre lambda para ver cuántas caben, digamos. Nada más ese es el único interés. En cambio, en la otra parte interesa como ver los puntos, digamos, donde se, se refuerzan las ondas y que eso puede ser también cuando ocurre K media longitud de onda o algo así. Por eso es que se divide entre 2. Pero en esta fórmula no dividimos entre 2, digamos, solo usted quiere saber cuántas longitudes de onda le caben en esta longitud de onda L. No sé si me entendió aquí, digamos, lo que es exactamente la pregunta. Sí, profe, gracias.
esa es diferente, pero sí tiene que ver con los nodos, digamos, estamos hablando casi de lo mismo. Nada más que nosotros aquí contamos longitudes de onda enteras y en la parte de los instrumentos musicales cuentan mitades de longitudes de onda. Pero aquí nos preguntan cuántas longitudes de onda, se refiere a una longitud de onda completa. Profe, entonces si en el enunciado me hablan de un instrumento musical, sí tendría que dividirlo entre, sí, dividirlo entre dos. Sí, ya para instrumentos musicales y tubos de viento, sí dividimos entre dos. Ya usamos las fórmulas, digamos, que ustedes mencionan de los nodos, que sí dividen entre dos. Es la misma fórmula, solo que ahí sí cuentan las longitudes de onda. Sí cuentan las longitudes de onda, la mitad de longitudes de onda. Entonces, este valor me da 41.1 aproximadamente. Me da ese número de ondas. Y la parte D es cuál es la ecuación para las ondas que viajan hacia abajo de la cuerda. Entonces, esta es una ecuación que se desplaza hacia adelante. Cuando nosotros queremos la ecuación que viaja en la dirección contraria, pues simplemente le ponemos el más. Esta en realidad, si va para la derecha, con el menos va para la derecha, con el más va para la izquierda, con el menos va para arriba y con el más va hacia abajo, en la dirección contraria a la que se había establecido antes. Es ese detalle que yo no les había explicado, pero ahorita lo estoy explicando. Profe, Sí, entonces el menos es derecha y arriba, ¿verdad? en realidad es, digamos, si usted le dicen, estas ondas van para la derecha, en general la derecha es la dirección positiva, entonces va con un menos, ¿verdad? Y si le dicen, ¿cuál es la ecuación de la onda que va para la izquierda? Lo que tiene que hacer es cambiarle el signo. Si usted Ah, tiene ok. una ecuación que va para una dirección y le dicen, ¿cuál es la ecuación cuando va para el otro lado? Entonces le cambia el signo aquí. Y esa es Ah, ok, gracias. la ecuación. Ujú. ¿Todos entendieron? Sí, pero Muy bien. Muy bien, bueno, vamos a pasar al siguiente. Gracias a todos los que están participando. Dice, un alambre horizontal se estira con una tensión de 94 newton. Y la rapidez de las ondas transversales en el alambre es de 492 metros por segundo. ¿Cuál debe ser la amplitud de la onda viajera de 60 hercios de frecuencia para que la potencia media transportada sea de 0.365 watts? Entonces, esa es un ejercicio de potencia de la onda, la potencia media. Entonces van a resolverlo ustedes, van a buscar la fórmula primero, cuál es la fórmula que hay que usar, van a hacer un planteo y ahorita lo vamos lo van a poner en el chat lo que les salió. Ya regreso.
Hola, ya volví. ¿Listos? ¿Alguien tiene alguna idea cómo resolver el problema? Vamos a ver, Kaylin. ¿Qué podemos hacer, Kaylin? Kaylin, ¿conoce la fórmula para resolver el problema? Profe, una pregunta. Ahí Sí. se puede utilizar la fórmula de la potencia media, la que dice que un medio por la raíz cuadrada de mu por f por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Ajá, sí. ¿Me la dicta? Sería un medio por la raíz cuadrada de mu por f por omega al cuadrado por a al cuadrado. Ajá. Entonces, esta es la fórmula que hay que usar, ¿verdad?
Y vamos a ver cuánto vale. em, ¿Cuánto vale mu? ¿Cómo sabemos cuánto vale mu? Yo la despejé con la fórmula de velocidad. Entonces, a mí me quedó que mu es igual a la fuerza entre la velocidad al cuadrado. Ajá, muy bien. Para ver que, ajá, sí, excelente. Entonces la fuerza era 94 entre 492 al cuadrado, ¿verdad? Voy a ver yo cuánto va eso. Y esto me da 3 puntos. Vamos a ver si a usted les dio igual que a mí. Kilogramo entre metro. 3.88 por 10 a la menos 4 kilogramo entre metro. Sí, Sí, a mí me dio igual, profe. voy bien. Ahora sí, la F, ¿verdad? La F es 94 Newton. Ahora la omega. ¿Cuánto vale omega? ¿Cómo sacamos omega? Profe, ese sería 2pi por la frecuencia. Muy bien, Alison. 2pi por F. 2pi por 69. Eso a mí me dio 4.33 por 10 a la 2. Ajá. Muy bien. Radianes por segundo. Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que ya tenemos, bueno, y aquí que la potencia media es 0.365 watts. Entonces, ya tenemos todos los datos, la P, la W, la F, la mu. Ahora lo que tenemos que hacer es como despejar la A. Pasamos el 2 a multiplicar. Y todos los demás factores que están multiplicando pasan aquí a dividir. Así, ¿verdad? Y luego sacamos raíz a todo. No me faltó nada. Sí, todos tenemos como lo mismo. Sí, profe. Bueno, ahora voy a hacer la operación yo a ver cuánto me da a mí para ver si nos da igual. 2 por 0.365 dividido entre la raíz de 3.88 por 10 a la menos 4 por 94 por 4.3 por 10 a la 2 al cuadrado. Y eso me da 4.5 por 10 a la menos 3 metros. O sea, 4.5 milímetros. Me salió igual que ustedes. Sí. Profe, la amplitud sí hay que trabajarla en milímetros siempre. No, no, no. La unidad es el metro. Yo nada más lo pasé a milímetros porque así están las respuestas, pero la unidad correcta es el metro. Con metros está bien. Gracias, profe. Ujú. Entonces vamos a ver, a los que les salió el ejercicio bien, pongan una manita. Ahí. Silvio, Alison, Cristian, Francini, Johan. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Se confundió algo? ¿No le salió bien? ¿Algo no se entendió?
Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Nos vamos a hacer este que tiene que ver con intensidad. Dice, usando mediciones se determina que se están propagando ondas sonoras igualmente en todas direcciones desde una fuente puntual y que la intensidad es 0.026 watts entre metro cuadrado a una distancia de 4.3 metros de la fuente. A, calcule la intensidad a una distancia de 3.1 metros de la fuente y B, cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante. Entonces vamos a realizar esto. Aquí me faltó aquí unas palabras aquí de la fuente. Entonces tenemos como planteo, voy a ayudarles un poquito, que la intensidad 1 es 0.0206 watts entre metro cuadrado para una distancia R1 de 4.3 metros. Y nos piden la intensidad, aquí sería la intensidad 2, esa es la pregunta, a una distancia de 3.1 metros. Entonces van a resolver ese problema de la parte A. Yo resuelvo si quieren la parte B.
Vamos a ver, ¿alguien ya lo resolvió? ¿Alguien tiene un resultado? ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver, Melissa. Melissa, cuéntenos cómo se resuelve el problema, cuál es la fórmula. Bueno, Melissa. profe, es que Ujú. yo no sé, se usa la fórmula que es intensidad 1 sobre intensidad 2 igual al radio 2 a la 2 sobre el radio 1 a la 2. Muy bien, Dice excelente. la intensidad 2, Ajá. ¿Cómo me quedaría la intensidad 2? que sí me cuesta un poco despejar eso. Yo lo hice Ajá. con la calculadora, entonces no sé, me dio como 0,05. Así, watts entre metro cuadrado. Ajá. Ajá, muy bien, Melissa. Vamos a ver, ya le digo cuál es la respuesta. Ajá, muy bien. Sí, esa es la respuesta. Entonces voy a explicar aquí cómo se hace el despeje. Digamos, sería este I2 que está aquí dividiendo, pasa aquí a multiplicar este R1 al cuadrado que está abajo, se encuentra dividiendo, pasa aquí a dividir, a multiplicar. Vas a hacer la operación contraria. Entonces, este R1 al cuadrado pasa aquí a multiplicar y este I2 pasa aquí a multiplicar también porque también está dividiendo. Entonces, como queremos I2, este R2 al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. E I2 sería igual a R1 al cuadrado por I1 entre R2 al cuadrado entre R2 al cuadrado. Entonces, aquí nada más sustituimos, como dice la compañera, simplemente hacemos una sustitución y, ay no, me equivoqué, el R1 lo puse mal. Alguien escribió también en el chat. Muy bien, Silvio, también sí. Excelente, eso es lo que da la respuesta. Vamos a ver. Esta da 4.3 aquí al cuadrado entre 3.1 al cuadrado. Y como dice Melissa, da 0.05 watts entre metro cuadrado. Muy bien. Entonces ya vemos cómo se despeja. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a hacer la parte B. ¿Cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante? Entonces, la energía está relacionada con la potencia. La potencia es la intensidad entre 4pi por la distancia al cuadrado. La potencia es energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular primero cuánto vale la potencia para luego calcular la energía de una hora. Vamos a tomar por ejemplo, la intensidad 1. Podríamos tomar la intensidad 2 con la distancia 2. Entonces vamos a tomar la intensidad 1 y vamos a resolverlo cuánto vale la potencia con la distancia 1. 0.026 dividido entre 4pi. Muchas gracias, Melissa, por participar. Y esto da potencia, da 1.11 por 10 a la menos 4 watts. Y entonces nos dicen, bueno, esta es la potencia suministrada por la fuente, como decir un bombillo que ya viene
para dar determinada potencia. La energía sería igual si yo paso este que está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar a potencia por tiempo. Y en este caso el tiempo es 1 hora. Entonces yo multiplicaría esta potencia por 1 hora, pero ¿cuál es la unidad de tiempo? ¿Alguien sabe cuál es la unidad de tiempo correcta que tengo que usar en vez de 1 hora? Segundos. Tengo que usar los segundos, ¿verdad? Y 1 hora, muy bien, tiene 3600 segundos. Tiene 60 minutos y 60 minutos tienen 60 segundos. Lo multiplicaría y me da punto 40 julios. Vamos a ver si dice todo bien. Que no me faltó nada, que no. Voy a revisar los números otra vez. El punto 76. Ay, no, perdón. Se escribí mal la fórmula, con razón, perdón. Vean. Aquí me equivoqué. Esta fórmula está mal. Perdón. Dice que algo estaba extraño. La fórmula de la intensidad es igual a potencia entre 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, voy a tener que hacer esta parte otra vez. Borrar esto. Borrar todo otra vez. Perdón, puse mala fórmula. Entonces, la potencia la sacaría pasando esto que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Potencia es intensidad por 4pi por el radio al cuadrado. Voy a usar la intensidad 1 y la distancia 1. Pude haber utilizado la 2 y la distancia 2. Y entonces voy a usar 0.026 por 4pi por 4.3 al cuadrado. Y entonces esto me daría... Ay, hice la fórmula. Escribí mal. Bueno, vamos a ver por 4.3 al cuadrado. 6,04 watts. Esa es la potencia. Y entonces la potencia es energía entre tiempo. Este tiempo lo paso a multiplicar y la energía es igual a potencia por tiempo. Entonces multiplico este 6.04 por los 3600 segundos y aquí obtendría 21.748 julios, o sea 21.7 kilojulios, si quisiera pasarlo a kilojulios. Aquí esta fórmula había escrito mal. Esta. Aquí. Ahora ya la escribí bien. ¿Qué les parece? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Nadie se le generó dudas por la fórmula? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a hacer este ejercicio. Dice, sobre una pista de aire horizontal sin fricción, un deslizador oscila en el extremo de un resorte ideal
cuya constante de fuerza es 250 newton sobre centímetros. En la figura se muestra la aceleración del deslizador en función del tiempo, que va a la aceleración. A, calcule la masa del deslizador. Entonces, voy a calcular yo la parte A y ustedes van a calcular la parte B y la parte C. Entonces, es un dibujito, digamos que tenemos un riel de aire así horizontal. Se va a propagar en X y aquí tenemos el riel de aire que lo que hace es tirar aire y tenemos como un deslizador que se desliza aquí de masa M. Está unido a un resorte y constante de fuerza K, y esta constante de fuerza es 2.5 newton sobre centímetro. Va a pasarla a newton sobre metro. Entonces, centímetros está abajo, lo pongo arriba y me queda que 1 metro tiene 100 centímetros. Simplifico centímetros con centímetros y debo multiplicar 2.5 por 100 y me va a dar 250 newton entre metro. Así lo hago todo para tener todo en las unidades del sistema internacional. Ahora debo calcular la masa del deslizador. Esa es la pregunta. Entonces, dice aquí que la aceleración máxima, el valor máximo de la aceleración es según el gráfico, 12 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces voy a buscar una fórmula que me ayude a encontrar esa aceleración. Un momento. Ay, ¿qué hice? Vamos a ver. Voy a... Esperen un momentito, voy a parar un momentito de compartir. Es que... Y voy a poner las fórmulas de movimiento armónico simple y del resorte. Ya se las voy a poner. Entonces, aquí tenemos las fórmulas del movimiento armónico simple. Y tenemos una fórmula para la aceleración, ¿verdad? Que tiene que ver con omega al cuadrado por la amplitud. Tenemos una fórmula que dice que la aceleración máxima va a ser omega al cuadrado por A, porque este es el valor máximo de la aceleración y el coseno es el que hace que la aceleración suba y baje. Ahora tenemos en este dibujo, bueno, tenemos estas fórmulas. Digamos, por ejemplo, tenemos que el periodo es igual a 2pi entre la raíz de m sobre
K. Y tenemos aquí que la distancia entre, por ejemplo, entre el tiempo transcurrido entre cresta y cresta o entre valle y valle se denomina periodo. Entonces vamos a usar estas fórmulas, esta fórmula de periodo aquí, esta fórmula de aceleración aquí y vamos a usar el dibujito para encontrar las respuestas de nuestro problema. Vamos a volver a poner la fórmula. El problema. Ahora sí. Entonces, ¿alguien me podría ayudar a calcular ese periodo? Viendo el dibujo, ¿cuál sería, digamos, como el periodo entre el tiempo entre, puede ser este tiempo entre cresta y cresta, o puede ser este tiempo entre que la onda inicia y vuelve otra vez a empezar? Alguien aquí ya hizo un comentario. Ajá, muy bien, Silvio, muchas gracias. El periodo es 0.20 segundos, ¿verdad? Digamos, aquí sería 0.15 segundos aquí, y aquí serían 0.35. Entonces, si yo los resto, ¿cuánta distancia hay de 0.35 menos 0.15? Sería igual a 0.20 segundos. Este es el periodo de la oscilación. Y ya habíamos notado que la constante de resorte es 250 newton por metro y que el periodo es igual a 2pi sobre la raíz de m sobre k. Entonces yo quiero despejar la masa. Lo que voy a hacer aquí es que voy a pasar el 2pi que está multiplicando, lo voy a pasar aquí a dividir. Y ahora voy a elevar al cuadrado a ambos lados del igual. Entonces me va a quedar t sobre 2pi al cuadrado es igual a m sobre k. Esta k que está aquí dividiendo porque está aquí abajo va a pasar a multiplicar. Y así voy a terminar la masa. La k es 250 por el periodo que es 0.20 dividido sobre 2pi al cuadrado. Y esto sería igual, vamos a calcularlo, a 0.253 kilogramos. ¿Todos entendieron? Profe, una pregunta. Estos ejercicios, ¿verdad que están en el libro? Sí, Ah, ok. todos son del libro. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Todos entendieron? Sí. Bueno, entonces van a hacer ustedes la parte B, el desplazamiento máximo del deslizador desde el punto de equilibrio, ¿verdad? Van a hacer la parte B. Nada más recuerden aquí en la parte B, bueno, recuerden que nosotros habíamos visto que la aceleración máxima era igual a omega cuadrado por A y que aquí tiene un valor de 12 metros sobre segundos al cuadrado.
Entonces van a hacer ustedes y con esta información la parte B. Y también van a hacer la parte C. Entonces van a hacer esas partes ya para finalizar. Ya casi regreso. A ver, el que cuando tengan la respuesta me la ponen en el chat. Ya, uno aquí ya contestó, Silvio. 0.122. Entonces vamos a ver. Esa es la amplitud que sería. Espera un momentito para ver una cosita. Muy bien. Ajá. Es la amplitud. La amplitud se va a calcular como la aceleración máxima entre omega al cuadrado y omega es 2pi sobre el periodo, ¿verdad? Si calculamos omega nos da como 31.4 radianes por segundo y la amplitud máxima nos va a dar el valor que nos dijo el compañero Silvio, 0.122 metros. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a calcular la última parte,
que es la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador, que sería como la masa por la aceleración máxima. La aceleración máxima es esta de aquí. Es 12 metros sobre segundos al cuadrado. Y la masa ya la habíamos calculado que nos daba 0.253 kilogramos. Entonces, esta fuerza máxima sería simplemente multiplicar masa por aceleración. Y eso daría 3.036 Newton. Ese sería el resultado de la parte C. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todo bien, entonces. Sí, Sí, profe, todo claro. bueno, entonces ahí tendríamos, digamos, ya hecho los ejercicios de este capítulo, hicimos más ejercicios. La próxima clase vamos a hacer examen de práctica. Por eso vamos a estar aquí a las 7 de la mañana. Espero que vengan. Hoy solo hay 10 personas, ya menos de la mitad de la clase. Y bueno, entonces vamos a pasar a las exposiciones de los compañeros, compañeras. Bueno, ya voy a compartir. ¿Pueden ver? Sí, Ok. Sí, Meli. Ok, bueno, buenos días. Mi compañera y yo les vamos a exponer sobre la respiración humana. Bueno, la función de la respiración es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono del exterior del cuerpo humano a la sangre capilar pulmonar. Este proceso se desarrolla a partir de la inspiración, que es cuando el aire entra hacia nuestros pulmones, y la expiración, que es cuando sale, ¿verdad? El principal músculo de este proceso de la inspiración es el diafragma, cuya contracción es la responsable del 75-80% del movimiento inspiratorio. Cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen de la caja torácica. Y en la expiración se lleva a cabo por la relajación de la musculatura inspiratoria y también por la recuperación elástica de los pulmones. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre las presiones en la inspiración y en la expiración. Bueno, como podemos ver en la imagen, la estructura mecánica del sistema respiratorio durante la inspiración, que es representada por la figura A, y la expiración, que es representada por la figura B. En ellas podemos ver la presión muscular, la presión pleural, que es la que se mide entre las dos hojas de la pleura debido a las propiedades elásticas del pulmón y tórax, que se contraccionan en sentidos opuestos del pulmón hacia adentro y el tórax hacia afuera. Y con esto se genera la presión intrapleural negativa. Luego tenemos la presión alveolar, que es la presión del aire contenido en los alveolos. Y por último, la presión transpulmonar, que es una de las presiones transmulares que puede medirse en el aparato respiratorio y corresponde a la diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural. Ahora vamos a hablar de 3 leyes. La primera es que es la ley de Boyle,
como ustedes saben, esta ley establece que si el volumen aumenta, la presión disminuye, o lo contrario, si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. Entonces, esta ley es importante para entender el proceso de ventilación. Durante la inspiración, el diafragma y los músculos se van a contraer y el volumen de la cavidad torácica aumenta. Bueno, acá se puede observar cuando uno inspira, digamos, la cavidad o los pulmones se van el volumen va a aumentar. En la ley de Charles, bueno, esta ley dice que el volumen de un gas va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta, considerando que hay una presión constante. Entonces, y a nivel pulmonar, la temperatura va a ser mucho mayor a la del medio ambiente, por lo que los gases inhalados del aire se van a expandir, aumentando el volumen pulmonar. Y la ley de Lusak, no sé cómo se pronuncia, dice que a un volumen constante, la presión de un gas va a ser directamente proporcional a la temperatura. Entonces, la temperatura pulmonar va a provocar que los gases que se inhalan tengan mayor presión. Y bueno, aquí está la fórmula que es la presión 1 sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y todas estas leyes se pueden resumir a la ecuación universal de los gases. Ahora yo les voy a presentar la estructura del aparato respiratorio. Las propiedades elásticas del pulmón y la caja torácica pueden ser analizadas mediante la observación de las presiones manejadas por el sistema y los volúmenes pulmonares. Bueno, primero vemos el pulmón. La estructura de los tejidos que lo conforman son responsables de su comportamiento elástico. La facilidad con la que un órgano se forma recibe el nombre de distensibilidad o confianza. Y como se puede ver en la ecuación, se define como el cambio de volumen respecto al cambio de la presión. Ahora vamos a ver la tensión superficial alveolar. Esta es la tensión superficial generada en la interfase entre el aire y el agua, situada en el interior de los alvéolos y es proporcional al área de la cobertura de estos, como lo dice la ley de Laplace. La presión alveolar entre la pleural es contrarrestada por las fuerzas de la tensión superficial. Y bueno, como se puede ver en la ecuación, la tensión superficial es representada por la T y el radio alveolar es representado por la R. Y por último, las propiedades elásticas de la caja torácica son, puesto que los pulmones de la caja torácica son elásticos, como anteriormente lo mencioné, existirá una posición de equilibrio entre sus respectivas retracciones elásticas en dirección opuesta responsable de los valores de la presión. La presión transmural de aéreas o diferencia de presión a los lados de la pared de las vías aéreas se acumula restando la presión pleural de la presión en el interior de las vías aéreas. Y bueno, como se ve en la ecuación, esta presión es de gran importancia para mantener las vías aéreas abiertas durante la expiración forzada para evitar el colapso del sistema respiratorio. Ahora vamos a hablar sobre resistencia al flujo de aire y vías aéreas. Bueno, el flujo de aire a través del sistema respiratorio se va a ver frenado por fuerzas opuestas que se engloban en el concepto de resistencia. Y las vías aéreas, que las fosas nasales y a la boca. Entonces, para que se establezca un flujo de aire entre el exterior e interior de los pulmones, se va a requerir una presión para que se pueda establecer ese flujo de aire. Ok, ahora les mostraremos dos casos de qué pasaría si sometemos a nuestro cuerpo a circunstancias fuera de lo común. Obviamente refiriéndonos al sistema respiratorio. Bueno, la primera es la apnea deportiva. Para que entiendan mejor, si no han visto este deporte, les preparamos un video. Ay, creo que se me olvidó compartir el audio. No escuchan, ¿verdad? No.
No. Espérese. Voy a, Se va a volver a compartir. a dejar de compartir para compartir el audio. La presión de tu cuerpo. Ahí ya se escucha. Sí. El apnea es un deporte que depende de dos cosas: controlar tu oxígeno y controlar la presión de tu cuerpo. El oxígeno porque es lo que te mantiene con la vida, y la presión porque mientras desciendes el peso del agua sobre ti va aumentando y hace que haya más presión en tu cuerpo. El aire en ti se va comprimiendo y tienes que ayudar a tu cuerpo a liberar la presión de alguna forma. Lo más popular, por los oídos. Hacer apnea es encontrar ese perfecto equilibrio para que tu cuerpo logre bajar metros y metros liberando presión al mismo tiempo que retiene la mayor cantidad de oxígeno en tus pulmones. La lógica sería que si quieres llegar a lo más profundo posible con una cantidad reservada del aire, entonces tendrás que bajar lo más rápido posible, pero eso es un error. Y aunque no lo parezca, cada esfuerzo que haces lo consume. Bajar de forma acelerada solo haría que gastes más oxígeno y por lo tanto bajes menos distancia. La verdadera clave es poner tu cuerpo en modo ahorro, sí, como tu teléfono cuando ya no tienes pila. Para lograrlo tienes que tener control sobre cada esfuerzo que tu cuerpo hace, incluyendo uno de los que más exige: la mente. Deja de pensar. Bajar grandes distancias depende de tener un control físico y mental al que los humanos generalmente no estamos acostumbrados, para así concentrar tu energía en llegar a tu meta. Ok, bueno, como todos sabemos, respirar es un reflejo y lo hacemos 19,000 veces al día, si no es que más. Pero cuando aguantamos la respiración y no hay oxígeno, como cuando estamos en el fondo del mar, algunas cosas pasan en nuestro cuerpo. Respiramos para obtener oxígeno, el cual sirve para dar energía a nuestras células, y en este proceso las células producen dióxido de carbono, el cual expulsamos al exhalar. Al mantener la respiración, el CO2 empieza a acumularse en nuestro cuerpo y nuestro cerebro siente que necesita oxígeno, y como el cuerpo no lo está recibiendo, la acumulación de CO2 empieza a ser dolorosa. Primero sentimos ardor en los pulmones, luego en un tiempo espasmos involuntarios en nuestro diafragma y en los músculos alrededor de las costillas, sin contar obviamente el mareo. Es importante que tengan buen control al someter al cuerpo en este deporte, ya que como lo vemos en la imagen, al señor, digámosle, se le ve tan contraído el estómago por lo mismo, porque en un solo respiro él debe de sostener el suficiente oxígeno para bajar metros y metros. De hecho, el récord Guinness es de una persona que bajó 300 metros a las profundidades, o sea, 300 metros para abajo, y luego subió esos mismos 300 metros. Y la persona que más duró fue Dragoš Petrović, y duró 11 minutos con 54 segundos sin respirar. Bueno, los nadadores de élite tienen muy en cuenta las virtudes de la apnea en cuanto a la concentración y relajación muscular antes y después de las competiciones. No obstante, la apnea se considera como un deporte de riesgo, y es precisamente por la privación de oxígeno que puede derivar en problemas de hipoxia, trombosis e incluso la muerte por la práctica incorrecta. Ahora, vamos a ver este otro video sobre escalar el monte Everest. Ay, se me quedó pegado. ¿Me escuchan? Sí. Ok. A diferencia de pasear por una ladera o la orilla del mar, la altura de esta montaña es un problema para tus pulmones. La cima del monte Everest está por encima de cualquier otra montaña del mundo. En términos de altura sobre el nivel del mar, es el lugar más alto de nuestro planeta. Vaya, cuesta creerlo. A esa altura los niveles de oxígeno disminuyen muy drásticamente. Es como si el aire se volviera más fino, por así decirlo. Al escalar el monte Everest, notarás que te falta más aire a medida que subes. Claro, estás gastando mucha energía al caminar y escalar, pero esta falta de aliento también se debe al nivel bajo de oxígeno. A 8.848 metros de altura, solo recibes un tercio del oxígeno que inhalas cuando estás al nivel del mar. Bueno, como sabemos, cuando uno está a altura, ¿verdad? Es muy difícil respirar. Esto es por la falta de presión atmosférica, que hace que las moléculas de oxígeno estén mucho más dispersas.
Bueno, entonces cuando se va a escalar, digamos, este monte o cualquier otro de mucha altura, es necesario llevar a cabo un proceso de adaptación. Este proceso es permaneciendo en altura durante días o incluso semanas. Bueno, esto es para conseguir aumentar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, que son los fundamentales para transportar el oxígeno. Bueno, la falta de oxígeno puede producir alucinaciones o también hipoxia, que es cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro. Y de hecho, bueno, desde los 2.400 metros también se corre el riesgo de padecer mal de altura, que es como mareo, dolor de cabeza, estómago, e incluso también puede llegar a provocar la muerte si se acumulan fluidos en los tejidos del pulmón y el cerebro. Y bueno, practicar este deporte, o no sé, como lo quieran llamar, bueno, es muy peligroso y además que se tiene que tener igual bastante condición física para llegar a lograr la meta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para las compañeras? Kaylin, ¿verdad? Y Melissa. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ponerles un aplauso a las compañeras. Todos vamos a poner un aplauso. Muy bien. Y bueno, vamos a quedar hasta